Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana que tú nos regalas, Señor, por este tiempo que podemos compartir en tu presencia, Señor. Te entregamos la lectura de hoy y la reflexión, Señor. Gracias, Papito hermoso. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, pero vamos a empezar desde el versículo 1 al 30. Parábola del sembrador. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas esas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso esas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo.
Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que se ponga el trigo en el granero. Bueno, aquí termina la primera parte del capítulo 13 del libro de Mateo y empezamos a ver que el Señor en este capítulo va a hablar de 7 parábolas y la primera parábola es acerca del sembrador. Recordemos que el Señor, cuando estaba predicando, Él trataba de facilitar la explicación para que las personas pudieran entender la palabra de Dios y lo que Él quería ministrarles a ellos mucho más fácil para que pudieran entenderlo. Porque en el ámbito de sembrado, de cultivos, de ganado, de rebaños, de ovejas, porque es que en esa época, en el contexto, hace 2000 años, no había lo que hay hoy, grandes fábricas ni nada de estas cosas que nosotros tenemos hoy, sino que toda su economía se basaba en la agricultura y en la ganadería. Básicamente era eso y el comercio, digámoslo así, pero para poder hacerse entender, él utilizaba estos métodos de las parábolas para poder hablar acerca de lo que él quería que las personas entendieran. Entonces empieza el Señor hablando acerca de esta parábola, y es la parábola del sembrador, y dicen que el Señor dice que un sembrador empezó a tirar semilla y hubo una semilla que cayó sobre el camino y vinieron los pájaros y se lo comieron. Esta semilla que está hablando el Señor es la semilla que de la persona que va a la iglesia, que recibe una palabra, y definitivamente Satanás la quita de su mente, de su corazón, y no da ningún fruto. Fue una sola vez a la iglesia, escuchó la palabra y nunca más volvió porque simplemente no le interesó, pensó que tenía otra expectativa o qué sé yo. El caso es que Satanás se la roba, le pone dudas, no cree en lo que se dice, la palabra de Dios, sino que simplemente sigue como venía antes y nunca más lo volvemos a ver. Después viene otra semilla que cae en una tierra profunda, pero es rocosa, y esa tierra esas piedras no tienen tierra o no dejan que la semilla llegue a la tierra, y entonces la semilla queda expuesta y el calor y todo lo que está por fuera, el sol y todas estas cosas hacen que la semilla no germine y simplemente se muera, porque simplemente la quema el sol. Esta es una similitud a las personas que de pronto van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, son muy, la primera vez están muy entusiasmados y les gusta, y están 2 o 3 domingos, al cuarto domingo ya se les acabó la semilla, ya se quemó, porque definitivamente no llegó al corazón, no germinó, no entró a tierra, sino que simplemente quedó ahí expuesta. Les gusta mucho la palabra de Dios, pero no dejan que germine porque no llega a entrar en su corazón, sino que simplemente queda en una simple emoción. Después hay otra semilla que cae sobre espinos, y esta que cae sobre espinos es básicamente la semilla que entra a la tierra, germina, y es de la persona que va a la iglesia, que le gusta, que empieza a caminar con el Señor, pero los afanes de la vida, el estrés, el mucho trabajo, el tratar de conseguir el dinero, hace que su mente se ocupe en las cosas del mundo, deja a un lado la palabra de Dios, deja a un lado los consejos, deja a un lado las explicaciones que el Señor le ha dado, no las pone en práctica, y simplemente ese afán del mundo la ahoga la semilla, y desafortunadamente pasa un tiempo y la persona nunca más se vuelve a ver en la iglesia porque se cansó de ir, no vio resultados, la semilla de pronto no germinó porque se ahogó tanto con los espinos, con lo que estaba en el mundo, con todo ese estrés, y nunca pudo dar fruto. Después viene la otra semilla que sí es la que cae en tierra fértil, en la que da cosecha al 30, al 60 y hasta el 100. Dice que más numerosas de lo que se había sembrado. Así que esa es la semilla que
ha producido en muchos de los que hemos escuchado la palabra de Dios, de los que empezamos a poner en práctica la palabra de Dios, que pecamos, que caemos muchas veces y nos debilitamos, pero volvemos otra vez y seguimos adelante porque seguimos insistiendo en que la palabra de Dios es efectiva, en que Dios es real y que Dios quiere lo mejor para nosotros, y vamos adelante y vamos dando fruto poco a poco, como lo dije, no perfectos, pero sí esa semilla ha germinado, porque si en su vida hay frutos, usted puede ver frutos alrededor suyo y en su vida o en su familia, en su matrimonio o en sus hijos, es porque el Señor, esa semilla que entró, ha dado en un buen terreno. Y yo creo que si usted está escuchando este audio es porque usted tiene un buen terreno donde esta palabra llega a su corazón y va a germinar al 30, al 60 o al 100. Después llegan los discípulos y le dicen al Señor: ¿por qué tú le hablas en parábola a las personas, a la otra gente, a nosotros no? Y entonces el Señor básicamente le dice a ellos que es por la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la persona que ha rechazado al Señor en su corazón y entiende la palabra de Dios, eso les puede endurecer mucho más el corazón. La palabra de Dios es de doble filo y dice que es eficaz y llega hasta los tuétanos, pero cuando una persona rechaza al Señor, no ha querido al Señor como como eran en esa época los fariseos, que tenían mucho conocimiento, pero si ellos entendieran la palabra de Dios, básicamente eso les serviría de estorbo para sus vidas y de pronto nunca podrían haber llegado a los pies del Señor, porque eso les hubiera sido tropiezo para ellos, porque al conocer la palabra y al no haberlo recibido no va a haber frutos, y al no haber frutos va a decir: no, pues simplemente eso no funciona. Y es lo que pasa muchas veces hoy en día, gente que va a la iglesia, que no se ve con los frutos, pero definitivamente es porque tienen puro conocimiento, pero no está el Espíritu de Dios en ellos, porque el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. El Señor quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, no en el conocimiento. Por eso es que se cumple la profecía que decía Isaías, que cuando ustedes oigan lo que les digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Eso es misericordia del Señor, para que las personas que no lo reciben a Él o no lo han recibido, no quieren recibirlo, pues simplemente no se pierdan y esto no les sirva para endurecer más su corazón. Después el Señor les habla acerca de la parábola del trigo y la maleza, y dice que un agricultor vio que sembró buena semilla en buen terreno, pero el agricultor llegó y le sembró hierba mala, y la persona que trabajaba con él le dijo que si agarraban y cortaban la maleza, y el dueño del sembrado les dijo que no, que esperaran a que sembrara, a que llegaran a estar ya listas las cosechas, y ahí se iban a dar cuenta y podían sacar la maleza. ¿Sabe por qué? Porque por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. O sea, cuando ya está lista para germinar, se va a dar cuenta de que la maleza simplemente nunca va a tener frutos, y en cambio la semilla verdadera sí va a tener fruto y se va a mirar. Hay muchas veces que hay mucha gente que pareciera que fuera un buen cristiano, pareciera que fuera una persona que conoce el evangelio, pero como hablábamos en la anterior parábola, tienen conocimiento, pero no tienen el Espíritu. Entonces parecieran cristianos, pero por sus frutos se conocen. Y así es como este sembrador le dice a sus empleados: esperen, que cuando ya crezca todo, por su fruto vamos a conocer cuál es la real y cuál no es la real. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado hoy. Gracias por esa semilla que tú has sembrado en nuestros corazones, Señor. Permítenos hacer buena tierra, Señor, para que germine esa semilla de tu palabra en nuestros corazones. Bendigo a cada persona que escucha estos audios, Señor, y te pido también que ellos puedan ser tierra fértil para que todos demos fruto al 30, al 60 y al 100.
Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.